Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Sheili Castellano. Sheili es psicóloga especializada en infancia, adolescencia y neurodesarrollo. Bienvenida. Un placer estar aquí. Bueno, fíjate, nosotros queremos tratar este tema porque de nuevo, es decir, eso a veces amaina un poco, pero de nuevo se está tratando el tema del acoso escolar. Parece que está haciendo estragos en muchas de nuestras, no solamente en el mundo, también en Venezuela, sí, en nuestros centros educativos. Entonces, quería primero, para que nuestra gente comprenda realmente qué es y qué no es acoso escolar, porque se le da nombre acoso a cualquier niñito que de repente le pega al otro. Y la maestra, ¿en qué consiste el acoso escolar? ¿Cuáles son los temas importantes para entender de qué se trata? El acoso escolar es una conducta violenta, sostenida, con la intención de dañar a alguien, que puede ser perpetrada por una persona o por un grupo de personas, ¿okay? Pero lo interesante de esto es que no es una sola situación aislada, como bien mencionas. No es, por ejemplo, una riña entre niños y, bueno, se quitaron un juguete o se pelearon y no soy más tu amigo. No, es una situación que debe ser sostenida en el tiempo y debe tener la intención de lastimar al otro. Ahora, en Venezuela, ¿cuáles son las dimensiones de esta situación? Es decir, ¿cuáles son las edades en que esto ocurre? Y realmente cuál es la verdadera incidencia que está teniendo en el ambiente escolar. En Venezuela yo siento que no hay suficientes estudios sobre las estadísticas. Hay muchas estadísticas a nivel de Latinoamérica. De hecho, bueno, se habla de México, de Colombia, de Costa Rica como países pioneros en el tema del bullying. Venezuela no aparece en las últimas estadísticas. Sin embargo, no creo que sea porque no exista acoso escolar en nuestro país, sino principalmente porque no se están haciendo suficientes estudios sobre esto. Es un tema que vemos todos los días en las aulas, es un tema que veo todos los días en consulta con los niños, padres preocupados que llegan pidiendo ayuda de cómo guiar a estos niños. La verdad es que las edades cada vez se está viendo más temprano. Antes se entendía que esto era una conducta asociada principalmente a la pubertad y la adolescencia. Y bueno, en las generaciones anteriores se hablaba de lo que comúnmente se le denomina el chalequeo, ¿no? Y entonces eran estas bromas entre amigos. Pero hemos visto, yo tengo la hipótesis por la experiencia y por todas las investigaciones que se están haciendo, de que también esta generación que tiene acceso a redes sociales ha tenido un impacto muy importante en el tema de cómo nos ven los demás y esto de ser aceptados por los demás. Entonces, cada vez más temprano, en edades de 5º grado, 6º grado, estamos viendo casos importantes de acoso escolar. Importantes además que han causado serios problemas en la psiquis de algunos de los muchachos o muchachas. Se han visto casos terribles, verdaderamente graves, de gente que sufre experiencias que es muy difícil, inclusive para ustedes los psicólogos, borrar de la historia, digamos, psicológica de estas personas. Ahora, ¿existe suficiente conciencia a nivel de nuestros de nuestros líderes educativos acerca de la importancia de tratar de frenar esto? La verdad es que es una pregunta difícil, saber si existe suficiente conciencia en todos los líderes educativos. Siento que sí hay acciones desde la planificación política, incluso comentábamos el hecho de que se han hecho, por ejemplo, este anteproyecto de ley para el acoso escolar, que se aprobó. Que no llegó a aprobarse discusión. finalmente. Está en primera discusión, está en proceso todavía, no se ha concretado. Hay colegios con los que he tenido el gusto de trabajar que están incorporando programas para prevenir el acoso escolar, para crear una cultura incluso de denuncia sin que los niños tengan temor a represalias, porque esto es algo que también fomenta muchísimo el que se calle el acoso escolar, ¿no? Pero sin duda todavía falta mucho por hacer. Hay muchos colegios, muchas instituciones, muchas comunidades que no se han sumado, que no lo ven todavía de pronto como un problema tan grave, siento yo. Y la verdad es que sí lo es, sí es necesario tomar acciones
porque como bien decías, el impacto que esto tiene, no solamente en el rendimiento escolar, no solamente en la interacción social de los niños, sino a largo plazo Exacto. en el desarrollo de la autoestima, de las habilidades sociales, de cómo estos niños crecen con un autoconcepto y se lo llevan a la adolescencia. Problemas de salud mental, y exactamente, y a la adultez temprana, y cómo enfrentan luego entonces todos los retos de ser un adulto funcional. Señalaba también Sheili que aparte de la responsabilidad, por supuesto, que tiene que ver en este caso en los colegios, con las autoridades de los colegios, también hay que tomar en cuenta la responsabilidad familiar. El tema de la familia aquí es clave, porque muchas veces lo he visto en familias que dicen, bueno, esto está pasando dentro del colegio y es el colegio quien debe tomar las cartas en el asunto, quien debe tener las acciones para repararlo, ¿bien? Pero la verdad es que tanto la persona que es víctima, el niño o el adolescente que es víctima de acoso escolar, como el niño que está cometiendo el acoso escolar, son entes que necesitan apoyo, porque ambos están atravesando por una situación de violencia. El niño que está cometiendo el acto viene de un entorno donde la violencia o se ha normalizado o se ha validado. Está la raíz. Exactamente. Entonces, adicional a que probablemente en el colegio de pronto haya un clima que pueda favorecer que esto se dé, que no hayan suficientes políticas, que no hayan suficientes sanciones a los niños o que no haya una cultura de familia escolar, de no competencia, de más bien apoyarse entre ellos. La verdad es que la participación de los padres como los cuidadores primarios de estos niños es fundamental, y en este sentido el que puedan trabajar en equipo, o sea, la escuela y la familia. No es un hecho aislado en el que solo haya un responsable. Claro, y pienso que también hay veces que los padres, bueno, no suficientemente formados en relación a lo que tienen que hacer, si se les presenta un caso de esto, de repente son promotores, probablemente sin quererlo, de que eso se mantenga. Porque, por ejemplo, hay muchos padres que yo he visto que si a ti te dan en el colegio un golpe, tú das 3. Entonces, y tú tienes que ser machito, y tú no puedes, y tú muchachita, si a ti te quitan tu manzana de la lonchera, tú le quitas todo lo que trae. Entonces, claro, eso lo que hace es alimentar ese círculo vicioso de la violencia escolar. Sí, claro que sí. De hecho, los patrones de crianza pueden ser fundamentales en toda esta situación. Por ejemplo, a veces incluso los mismos padres, con la intención de que sus hijos corrijan conductas, en lugar de pedirle al niño lo que quieren que haga, buscan estrategias desde la humillación, o sea, desde, ay, es que estás llorando porque tal cosa, o sea, y empiezan estos patrones de burla que los consideramos, digamos, inocuos, los consideramos inocentes, y realmente lo que le estamos enseñando a los niños es que cuando el otro se equivoca o cuando el otro es diferente, yo tengo el derecho de burlarme o tengo el derecho de hacerlo, sentir mal por eso que está sucediendo, ¿no? Entonces, la raíz de esto es muy profunda, podríamos hablar de muchísimas causas, pero fundamentalmente siento que esta es una generación de padres que se ha abocado demasiado a preocuparse por la instrucción de los niños en términos académicos, en términos de robótica, inglés, francés, programación, matemáticas, y estamos dejando de lado toda la formación en valores, en habilidades para la vida, en cómo vincularnos con las personas, en cómo ser líderes positivos, y que son habilidades que van a necesitar los adultos del mañana. ¿Sabes? Cómo tú responder cotidianamente a cualquiera de esas dificultades que se te pueden presentar. Definitivamente. Es decir, no a todo lo que tú consideres que te agrede, tienes que responderle igual. Y hay estrategias. Más inteligentemente es hacerlo de otra forma. Hay estrategias asertivas para responder a una agresión. Ahora, en relación al bullying también surge en las escuelas, por supuesto, ¿no? Pero no se limita tampoco al entorno escolar, ¿no? Se puede decir que es no, de hecho, el entorno alcance. De las redes sociales siento que el escenario que mejor se presta para reforzar el acoso escolar. Porque, ¿qué sucede en las generaciones anteriores, donde no teníamos este fenómeno de las redes sociales?
digamos que las burlas o estas situaciones quedaban en ese contexto escolar, pero ahora podemos viralizar, o sea, podemos difundir mucho más allá de los muros del colegio lo que está sucediendo. Y además esto está reforzado por el hecho de que es aceptado, es gracioso. Entonces la persona que comete el acto obtiene más likes y es más seguido. Entonces, claro, hay un refuerzo social que no está ayudando a que las situaciones positivas para estos niños se validen o se vean como realmente un problema. Sí, porque como tú decías al principio de que, bueno, puede ser una cosa, o la gente cree que puede ser un tema de paso a la pubertad, pero en realidad yo creo que lo que se está viendo a través de las redes es realmente pavoroso. Sí. Un muchacho que no tiene formación, y sobre todo si es de personalidad débil, eso que nosotros llamamos criollos poquitos, mira, esta muchachita es poquita. Bueno, esos son gente a quien se le puede hacer un daño irreparable. Irreparable, o sea, en el mejor de los casos, por ponerlo poco, podemos hablar de trastornos de ansiedad, podemos hablar de dificultades en la autoestima, en la autoimagen, o sea, trastornos alimenticios. Hay muchísimas consecuencias psicológicas, pero incluso la ideación y el acto suicida es una de los grandes riesgos de esto. Y hay niñitos al verse acosados de esa forma, mira, o sea... Que quieren dejar de ir al colegio y que buscan esta salida en la desesperación de no saberse protegidos, de estar vulnerables. Y se encuevan, se encierran en sí mismos porque es una forma de protegerse del ambiente que no los ayuda, ¿no? Es así. Ahora, cuando tú has tenido, yo me imagino que tú profesionalmente has atendido muchachos víctimas y a muchachos victimarios, ¿no? Sí, he tenido la oportunidad. ¿Tú qué características distintas ves en el entorno de cada uno de ellos para que desarrollen esas conductas? Generalizar eso va a ser difícil, sí, pero porque, bueno, son muchas las cosas que podrían suceder, ¿no? Pero, de nuevo, lo que venía diciendo antes, un entorno, o sea, por ejemplo, en el caso del victimario, de la persona que ejerce el bullying, casi siempre los vínculos parentales suelen estar como distanciados, suelen ser débiles. Son niños que suelen sentirse solos, que no tienen como esta, y no solos físicamente, o sea, puede haber personas en casa, pero solos en términos de vínculo, de ser vistos, de prestarles atención a lo que ellos necesitan. Eso les genera inseguridad. Entonces les genera inseguridad, les genera una necesidad de pertenecer, una necesidad de liderar de alguna manera. Y de ser aceptados en un grupo, al costo de lo que sea. Pues. Y lo consiguen a través de esta burla. Y que esto además, como decía antes, se ve reforzado por el grupo. Porque la persona que acosa no es una sola, siempre hay un grupo que respalda, que apoya y que calla ante la agresión para que se siga manteniendo. En términos de la persona que recibe el acoso, el niño o el adolescente que recibe el acoso, con mucha frecuencia pasa más o menos lo mismo. Son niños que tienen poco vínculo con sus padres, pueden ser muy amados, los niños pueden ser amados, eso no significa que sus papás no estén ahí, pero el poder conectarse con el niño o con el adolescente no es algo tan sencillo para padres que están constantemente trabajando. Eso ocurre mayormente entre adolescentes, no tan niños. Exacto, preadolescencia, adolescencia se ve más o menos estos patrones, ¿no? Entonces son niños que no saben cómo recurrir al adulto, de pronto no tienen como las habilidades para decirle, mamá, mira, me está pasando esto. O puede pasar que lo que tú comentabas, pues, o sea, mamá, me está pasando esto, o papá, me está pasando esto, y ellos en vez de atender la necesidad del niño o verlo como un problema, bueno, pero es que tú te estás dejando, pero es que tú no te dejes, defiéndete. Tú eres mocho. Exacto. Entonces los mandan, es como mandarlos a resolver un problema sin tener la herramienta para hacerlo. Claro. Entonces el niño se queda como, ok, no tengo la herramienta, si vuelvo a decir algo lo que va a pasar es que me van a regañar, mejor no digo nada, y eso es una bola de nieve, o sea, eso va en escalada. Bueno, gracias por toda esta información que seguramente habrá sido de mucha utilidad para quienes nos estén viendo y de alguna manera estén envueltos en problemas similares, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos ya.